un velo se ha levantado sutilmente, revelando un malestar creciente. Durante años, el Papa Francisco ha sido un faro de resiliencia y compromiso inquebrantable, un líder que irradia energía mientras guiaba a la Iglesia Católica. Sin embargo, las apariciones recientes pintan un panorama diferente y más preocupante, caracterizado por una fragilidad cada vez mayor, un agotamiento palpable y una sensación cada vez más profunda de aprensión entre los observadores. Su paso, que alguna vez fue confiado, un sello distintivo de su papado, se ha vuelto notablemente más lento y menos seguro. La voz que alguna vez resonó con fuerza y autoridad ahora suena a menudo tensa y debilitada. Cada participación pública, meticulosamente examinada, suscita renovadas especulaciones. ¿Estamos siendo testigos de los efectos inevitables de la edad avanzada o se está desarrollando una crisis de salud más profunda y grave detrás de los muros del Vaticano? A sus 87 años, el declive físico del Papa se está volviendo cada vez más difícil, si no imposible, de ignorar. La creciente frecuencia del uso de su silla de ruedas, la lucha visible contra la dificultad para respirar y la dependencia de asistencia incluso para movimientos simples contribuyen a la creciente preocupación. El hecho de que sus apariciones públicas sean cada vez más raras solo intensifica la incertidumbre que rodea su condición. Si bien el Vaticano sostiene firmemente que está bajo supervisión médica constante y que recibe el más alto nivel de atención disponible, la pregunta persiste: ¿es esta la verdad completa y sin adornos, o está la Iglesia participando en un esfuerzo cuidadosamente orquestado para gestionar la información, con el objetivo de evitar un pánico generalizado y una posible controversia? Si este tipo de análisis le resuena, considere hacer clic en me gusta y suscribirse para exploraciones más profundas. La historia nos recuerda que el mundo ha sido testigo de cómo otros papas lucharon valientemente contra importantes problemas de salud. El Papa Juan Pablo II, por ejemplo, pasó sus últimos años visiblemente debilitado por los estragos de la enfermedad de Parkinson, y sus luchas fueron un conmovedor recordatorio de la vulnerabilidad humana. Sin embargo, el aparente declive del Papa Francisco parece estar desarrollándose a un ritmo acelerado, lo que genera investigaciones urgentes sobre su capacidad a largo plazo para continuar cumpliendo con las exigentes responsabilidades de su cargo. Con cada nueva imagen, cada informe preocupante, la ansiedad crece visiblemente entre los fieles de todo el mundo. ¿Podría el líder espiritual de más de 1.000 millones de católicos estar lidiando con una condición médica subyacente grave, cuyo alcance el Vaticano deliberadamente oculta al conocimiento público? Si su salud continúa su trayectoria descendente, ¿qué implicaciones profundas tendrá esto para la futura dirección y estabilidad del papado? Las preocupaciones actuales sobre la salud del Papa Francisco no surgieron repentina ni inesperadamente. En realidad, durante años ha habido sutiles señales de advertencia, discretos indicios de que su condición física era más frágil y comprometida de lo que a muchos se les hizo creer inicialmente. Mucho antes de que el mundo en general comenzara a notar sus recientes luchas, el Papa ya había enfrentado una serie de desafíos médicos importantes. Uno de los primeros indicadores surgió en 2015, cuando se sometió a una delicada cirugía de pulmón. Si bien el Vaticano, en ese momento, minimizó la gravedad del procedimiento, caracterizándolo como una operación de rutina, los expertos médicos y observadores no pudieron evitar preguntarse si la extirpación de una porción de su pulmón indicaba problemas respiratorios más profundos y preocupantes. Desde entonces, la preocupación por sus dificultades respiratorias ha persistido, marcada por momentos en los que parecía visible y audiblemente sin aliento durante discursos públicos y ceremonias oficiales. Otro episodio particularmente preocupante ocurrió en 2021, cuando el Papa Francisco fue hospitalizado inesperadamente para una cirugía de colon. Aunque el Vaticano emitió declaraciones tranquilizadoras afirmando que su recuperación avanzaba sin problemas, los conocedores susurraron que el procedimiento era significativamente más complicado y agotador de lo que inicialmente se reveló al público. El propio Papa admitió más tarde que la cirugía le había cobrado un precio considerable, obligándolo a reevaluar sus limitaciones físicas y ajustar su exigente agenda en consecuencia. En los años siguientes, surgieron con cada vez más frecuencia informes recurrentes de dolor crónico de rodilla y ciática debilitante, que a menudo le impedían caminar o estar de pie durante periodos prolongados. Más recientemente, su creciente dependencia de una silla de ruedas ha confirmado sin lugar a dudas lo que muchos temían que fuera inevitable: su movilidad general está disminuyendo de manera demostrable y rápida. A pesar de estos signos inequívocos de empeoramiento de su salud, el Vaticano ha mantenido una actitud cautelosa, reacio a revelar demasiada información sobre el verdadero estado de su condición. Las declaraciones oficiales continúan enfatizando la resiliencia y el espíritu inquebrantable del Papa,
en lugar de centrarse en las luchas reales que enfrenta. Sin embargo, las imágenes cada vez más crudas que surgen de las apariciones públicas cuentan una historia dramáticamente diferente e innegablemente convincente. Cada nueva aparición pinta una imagen vívida de un hombre que lucha valientemente no solo contra el inmenso peso de sus responsabilidades como líder de la Iglesia Católica, sino también contra las limitaciones cada vez más restrictivas impuestas por su propio cuerpo envejecido y comprometido. Dada esta larga y complicada historia de desafíos y episodios médicos, una pregunta crítica se vuelve inevitable: ¿se ha estado preparando activamente el Vaticano para la posibilidad muy real de un papa que, en algún momento en el futuro cercano, ya no sea físicamente capaz de cumplir plenamente con los arduos deberes y responsabilidades de su sagrado oficio? Durante siglos, el Vaticano ha sido famoso por su cultura de secreto y discreción, y el manejo de la información de salud del Papa Francisco claramente no es una excepción a esta larga tradición. Mientras el mundo observa de cerca su visible declive, los informes oficiales que emanan del Vaticano siguen siendo característicamente vagos, cuidadosamente controlados, según argumentan algunos críticos, incluso deliberadamente engañosos. La pregunta central es: ¿qué motivaciones se esconden detrás de este enfoque cuidadosamente seleccionado para la difusión de información? Con cada ola de renovadas preocupaciones sobre la salud del Papa, el Vaticano invariablemente emite declaraciones breves y tranquilizadoras que restan importancia a la gravedad de la situación. Cuando fue hospitalizado inesperadamente en 2021 para una cirugía de colon, los funcionarios aseguraron rápidamente al público que se trataba de un procedimiento relativamente rutinario y que se esperaba una rápida recuperación. Cuando meses después apareció en silla de ruedas, insistieron en que se debía simplemente a un dolor persistente en la rodilla y que sería temporal, pero con cada nuevo problema de salud y declaración contradictoria, la credibilidad general y la confianza en estas explicaciones se erosionan gradualmente. La Iglesia Católica tiene una larga y bien documentada historia de ocultar cuidadosamente detalles médicos sobre sus líderes, particularmente cuando esos detalles podrían generar preocupaciones sobre su capacidad para gobernar efectivamente. En los últimos años del papado del Papa Juan Pablo II, el Vaticano se mostró notablemente reacio a reconocer abiertamente su valiente batalla contra la enfermedad de Parkinson, a pesar de sus temblores, rigidez y fragilidad general cada vez más visibles. Ahora, parece que un patrón similar de secretismo y revelación cautelosa se está repitiendo con el Papa Francisco. Algunos observadores creen que este persistente secreto es en gran medida un intento de mantener una sensación de estabilidad y control dentro de la Iglesia, evitando así cualquier pánico potencial o especulación generalizada sobre la capacidad a largo plazo del Papa para gobernar y liderar eficazmente. Otros, sin embargo, sospechan que puede haber un motivo más profundo y convincente en juego, sugiriendo que tal vez su condición de salud subyacente sea mucho más grave y debilitante de lo que nadie dentro del Vaticano está dispuesto a admitir públicamente. Incluso dentro de los niveles más altos de la jerarquía de la Iglesia, se dice que hay susurros de preocupación y ansiedad creciente. Se dice que algunos funcionarios de alto rango creen en privado que la salud del Papa se está deteriorando a un ritmo mucho más rápido y alarmante de lo que se ha reconocido públicamente. Si este es realmente el caso, surge la pregunta: ¿por qué el Vaticano no es más transparente y comunicativo sobre el verdadero estado de su salud? Es principalmente porque temen las posibles consecuencias de tener un líder visiblemente debilitado o incapacitado, o quizás hay un plan más amplio y más complejo que se está orquestando cuidadosamente detrás de las puertas cerradas del Vaticano. Mientras el mundo observa con gran expectación, el silencio ensordecedor que emana del Vaticano solo sirve para alimentar más especulaciones e intensificar las preocupaciones existentes. ¿Cuánto tiempo más podrán, de manera realista, mantener toda la verdad oculta a la vista del público? Y cuando finalmente se revele el alcance total del estado de salud del Papa Francisco, ¿confirmará tristemente nuestros peores temores? Dirigir la Iglesia Católica es mucho más que una simple misión espiritual, es una carga física y emocional inmensa y agotadora. El Papa es, en última instancia, responsable del bienestar espiritual de más de 1.300 millones de católicos en todo el mundo, lo que le exige participar constantemente en complejos debates teológicos, navegar crisis y conflictos globales y abordar disputas y desafíos internos profundamente arraigados dentro de la Iglesia. A sus 87 años, el Papa Francisco está cargando con un peso de responsabilidad que pocos individuos podrían soportar, y la tensión está comenzando a manifestarse de maneras cada vez más visibles y preocupantes. Desde su elección al papado en 2013, Francisco ha trabajado incansablemente para modernizar la Iglesia, enfrentándose a menudo a una feroz resistencia de figuras poderosas y facciones conservadoras dentro del establishment del Vaticano.
Sus audaces esfuerzos por reformar políticas de larga data, abordar escándalos profundamente preocupantes y promover una mayor inclusión y justicia social sin duda han tenido un precio personal y profesional significativo. Las incesantes exigencias de su función requieren viajes constantes, frecuentes apariciones públicas y un flujo interminable de intensa toma de decisiones sobre asuntos de importancia global. Su agenda siempre ha sido notoriamente agotadora, pero en los últimos años se ha vuelto notablemente más lenta, con más eventos cancelados o reducidos, más discursos acortados y más reuniones delegadas a otros funcionarios de la Iglesia. La disminución física es solo una faceta de la carga que soporta el pontífice, el peso emocional es quizás incluso más significativo. El Papa Francisco ha reconocido abiertamente las considerables presiones inherentes a su posición, y una vez admitió con franqueza sentirse abrumado por el peso percibido del mundo que descansa sobre sus hombros. Esto es más que simple estrés, es un profundo sentido de responsabilidad por el bienestar espiritual de más de 1.000 millones de católicos en todo el mundo. A esta presión se suman los escándalos generalizados que han plagado a la Iglesia en los últimos años, las divisiones políticas cada vez más visibles que fracturan la unidad de los líderes católicos y la innegable erosión de la influencia religiosa dentro de una sociedad moderna cada vez más secularizada. Para un hombre que ya enfrenta sus propios problemas de salud, este aluvión incesante de demandas y controversias solo sirve para acelerar su declive físico, y sin duda, emocional. La pregunta que ahora resuena en el Vaticano y más allá es si el Papa Francisco posee la fuerza sostenida necesaria para continuar liderando la Iglesia de manera efectiva en condiciones tan arduas. Sus recientes y muy publicitados problemas con la movilidad, junto con una notable disminución de su resistencia, han despertado serias preocupaciones sobre hasta qué punto podrá continuar cumpliendo plena y adecuadamente los complejos y exigentes deberes de su papado. ¿Perseverará, avanzando resueltamente a pesar de su frágil salud y de las inmensas presiones que pesan sobre él? ¿O el puro peso del liderazgo, la acumulación de años de servicio y las crisis siempre presentes lo obligarán en última instancia a contemplar una decisión histórica, una elección que podría alterar irrevocablemente la trayectoria futura de la Iglesia Católica para siempre? A medida que la salud del Papa Francisco se deteriora visiblemente, una lucha de poder tácita se está intensificando silenciosamente dentro de los antiguos muros del Vaticano, una batalla por el alma de la Iglesia. Detrás de la fachada pública meticulosamente mantenida, cardenales de alto rango ya están involucrados en discusiones silenciosas sobre el futuro del papado, específicamente, la cuestión crucial de quién será el próximo papa en ascender al trono de San Pedro. Si bien la Iglesia Católica históricamente se ha esforzado por proyectar una imagen de unidad inquebrantable y acuerdo monolítico, la realidad dentro de su estructura jerárquica es mucho más matizada y compleja. Facciones poderosas e influyentes dentro de la Iglesia albergan visiones significativamente diferentes sobre su dirección futura, y con Francisco cada vez más débil, la lucha clandestina por el control sobre el destino de la Iglesia se está volviendo rápidamente más urgente y abiertamente evidente. Han surgido claramente dos grupos ideológicos principales, que representan perspectivas opuestas sobre el camino a seguir por la Iglesia. Una facción apoya firmemente el enfoque progresista y modernizador de Francisco y aboga por una reforma y adaptación continuas. La otra facción, compuesta por elementos más tradicionales y conservadores, desea ardientemente regresar a lo que perciben como el terreno más sólido e inquebrantable de los valores y doctrinas conservadores tradicionales. El Papa Francisco ha dedicado años a buscar activamente reformas radicales dentro de la Iglesia. Sus esfuerzos se han centrado en promover una mayor inclusión de los grupos marginados, promulgar medidas más fuertes y efectivas para combatir el problema profundamente preocupante del abuso clerical y fomentar una Iglesia que esté más abierta a entablar un diálogo significativo con los desafíos y complejidades cambiantes del mundo moderno. Sin embargo, muchos cardenales conservadores ven estos cambios significativos como intrínsecamente peligrosos, y los perciben como una amenaza fundamental a siglos de tradición y a los principios fundamentales de la doctrina católica. Algunos de ellos se han opuesto silenciosa y persistentemente a la agenda progresista de Francisco desde el principio, esperando pacientemente una oportunidad propicia para conducir sutil pero definitivamente a la Iglesia en una dirección fundamentalmente diferente y más tradicionalmente alineada. Un nombre que se menciona con frecuencia en los círculos vaticanos como un sucesor potencial que probablemente continuaría con la visión progresista de Francisco es el del cardenal Matteo Zuppi, arzobispo italiano de Bolonia, conocido por estar estrechamente alineado con la visión progresista de Francisco para la Iglesia. Por el contrario, figuras más conservadoras, como el cardenal húngaro Péter Erd, podrían representar un claro giro hacia un estilo de liderazgo más rígido y centrado en la doctrina. En última instancia, el individuo que sea elegido como próximo papa determinará,
en gran parte, si la Iglesia Católica continúa su camino actual de modernización y adaptación o regresa a una estructura más inflexible y tradicional. Sin embargo, antes de que se pueda tomar esa decisión fundamental, surge una pregunta fundamental: ¿por cuánto tiempo más podrá el Papa Francisco liderar de manera efectiva a la Iglesia? Si su deteriorada salud finalmente lo obliga a renunciar a su cargo, esta lucha por el poder que ya está latente estallará inevitablemente en una visión plena y potencialmente perturbadora. Y si, a los ojos de ciertas facciones dentro de la Iglesia, finalmente se elige al líder equivocado, podría precipitar una crisis de fe y liderazgo que la Iglesia no ha presenciado en siglos, un cisma que podría herir profunda y permanentemente al cuerpo de la Iglesia. La renuncia de un papa es un evento extraordinariamente raro e históricamente significativo, que ocurre solo un puñado de veces en los 2000 años de historia de la Iglesia Católica. El ejemplo más reciente de esto ocurrió en 2013, cuando el Papa Benedicto XVI conmocionó profundamente al mundo al abdicar de su cargo debido al deterioro de su propia salud, una decisión que en gran medida no tenía precedentes en los tiempos modernos. Ahora, mientras la condición física del Papa Francisco continúa empeorando visiblemente, muchos dentro y fuera de la Iglesia se hacen una pregunta pertinente e inevitable: ¿podría la historia estar a punto de repetirse? Desde su elección al papado, Francisco ha dejado claro constantemente que, en principio, no teme el concepto de dimisión. En varias entrevistas, ha declarado abiertamente que un papa debe hacerse a un lado de manera ética y responsable si ya no es física o mentalmente capaz de cumplir adecuada y concienzudamente los importantes deberes y responsabilidades de su cargo. Sin embargo, cuando se ha enfrentado personalmente a sus propios problemas de salud, hasta ahora ha seguido adelante resueltamente, insistiendo firmemente en que sigue siendo lo suficientemente fuerte como para dirigir eficazmente la Iglesia. Pero la pregunta crítica sigue siendo: ¿durante cuánto tiempo más podrá sostener de manera realista esta posición? La cruda realidad es que sus recientes y cada vez más frecuentes problemas de salud sin lugar a dudas han planteado serias dudas sobre su capacidad de liderazgo a largo plazo. Su creciente dependencia de una silla de ruedas para moverse, su notable dificultad para hablar extensamente durante periodos prolongados y sus crecientes muestras de fatiga son signos tangibles de que su fuerza y resistencia generales se están desvaneciendo progresivamente. Si su condición física continúa empeorando y empeorando significativamente, es posible que en última instancia no tenga otra opción que considerar seriamente seguir los trascendentales pasos de Benedicto XVI y renunciar a sus deberes papales. Sin embargo, una renuncia ciertamente no ocurriría sin consecuencias significativas y potencialmente de largo alcance para la Iglesia. Cuando Benedicto XVI renunció, la Iglesia se vio sumida en un periodo de incertidumbre y especulación sin precedentes, en el que muchos cuestionaron la legitimidad misma del concepto de un papa que alguna vez se jubilara. También resultó en la innegablemente inusual situación en la que dos papas, uno activo y otro emérito, coexistieron simultáneamente dentro del Vaticano. Si Francisco dimitiera, la Iglesia se aventuraría una vez más en un territorio inexplorado y potencialmente turbulento. ¿Estarán las complejas estructuras administrativas y teológicas del Vaticano adecuadamente preparadas para una transición tan compleja y potencialmente polémica? Y lo que es más importante, ¿estará el Papa Francisco finalmente dispuesto a tomar esa decisión trascendental y potencialmente controvertida antes de que su salud se deteriore irrevocablemente y sea evidentemente demasiado tarde? Durante siglos, la Iglesia Católica ha sido un imponente pilar de estabilidad en un mundo en constante cambio, y sus tradiciones profundamente arraigadas y sus enseñanzas inquebrantables se han transmitido prácticamente sin cambios a través de incontables generaciones. Pero hoy, con el deterioro de la salud del Papa Francisco proyectando una larga sombra de incertidumbre y ansiedad sobre su futuro liderazgo, la Iglesia sin lugar a dudas se encuentra enfrentando un punto de inflexión crítico y potencialmente transformador en su historia. Podríamos ser testigos, en tiempo real, de las etapas incipientes de una transformación fundamental de la Iglesia Católica, un cambio como nunca se ha visto en su venerable y larga historia. A lo largo de su papado, Francisco ha defendido consistentemente y a menudo con valentía la causa del cambio y la reforma. Se ha pronunciado abiertamente contra la corrupción y las malas prácticas financieras, ha reformado activamente las complejas políticas financieras de la Iglesia y ha buscado persistentemente hacer que la institución sea más abierta y receptiva a los problemas modernos y las preocupaciones contemporáneas. Sin embargo, estos esfuerzos ambiciosos y a menudo controvertidos inevitablemente han encontrado una resistencia significativa y arraigada por parte de facciones conservadoras dentro del Vaticano, que creen con vehemencia que sus reformas se desvían demasiado de las doctrinas establecidas y las tradiciones sagradas de la Iglesia.
su mandato como papa ha sido esencialmente un acto de equilibrio delicado y complejo, impulsando incansablemente el progreso y el cambio positivo y al mismo tiempo esforzándose por mantener un frágil sentido de unidad dentro de una institución que se resiste inherente y resueltamente a una transformación rápida y radical. Pero ahora, a medida que su salud física se debilita y su energía disminuye visiblemente, también lo hace su capacidad para mantener efectivamente el control sobre estas fuerzas en competencia dentro de la Iglesia. La intensificación de la lucha por el poder sobre quien lo sucederá en última instancia no se trata simplemente de la selección de un nuevo papa, representa un debate profundo y fundamental sobre la dirección futura y el destino final de la Iglesia católica. ¿Continuará la Iglesia avanzando por el camino de la modernización y la adaptación, o finalmente regresará a un modelo más rígido, conservador y tradicionalmente estructurado? Este momento crucial trasciende las circunstancias individuales que rodean al propio Francisco, profundiza en la cuestión central de la supervivencia y la relevancia duradera de la Iglesia en un mundo cada vez más secularizado y escéptico. Muchos dentro y fuera de la Iglesia temen que si el próximo líder no logra inspirar confianza y proyectar una visión de fortaleza e integridad, el catolicismo podría enfrentar una disminución aún más precipitada en influencia, membresía y relevancia cultural general. Otros creen fervientemente que la Iglesia debe inevitablemente evolucionar y adaptarse a las realidades contemporáneas para mantener su relevancia duradera y su atractivo para las generaciones futuras. Independientemente de lo que suceda en última instancia en los próximos meses y años, una cosa sigue siendo innegablemente cierta: la Iglesia católica se encuentra en una encrucijada crucial y precaria de su historia. Las decisiones monumentales que se tomarán en los próximos meses podrían potencialmente determinar su rumbo futuro y moldear su destino para las generaciones venideras. ¿Aceptará finalmente el cambio y se adaptará a los desafíos del mundo moderno, o se aferrará obstinadamente a la reconfortante familiaridad del pasado? Para aquellos que creen profundamente en el poder de la profecía y la perdurable relevancia de las predicciones antiguas, el deterioro de la salud del Papa Francisco no es simplemente una preocupación médica mundana, es una señal potencialmente significativa de que algo mucho más grandioso y con mayores consecuencias se está desarrollando en el escenario mundial. A lo largo de la larga y agitada historia de la Iglesia, varias figuras religiosas, místicos y videntes supuestamente han previsto y predicho momentos de profundo cambio y agitación dentro de la Iglesia católica. Ahora, mientras una sensación palpable de incertidumbre y aprensión rodea el futuro del Papa, muchos se preguntan seriamente: ¿fueron estos trascendentales acontecimientos y desafíos predichos proféticamente hace mucho tiempo? Una de las profecías más conocidas y duraderas relacionadas con la Iglesia católica proviene de San Malaquías, un obispo irlandés del siglo XII de quien se dice que experimentó una visión profunda de todos los papas que liderarían la Iglesia desde su época hasta el fin de los tiempos. Su profecía, presentada como una serie de frases latinas crípticas, describe una serie específica y secuencial de papas, y se cree ampliamente que el Papa Francisco es uno de los últimos en este linaje divinamente ordenado. Si las predicciones de San Malaquías son realmente precisas y están destinadas a cumplirse, entonces bien podemos estar al borde de una era de agitación, transformación y cambios potencialmente catastróficos sin precedentes dentro y fuera de la Iglesia. El aire se espesa con intriga a medida que los susurros de profecía se entrelazan con la realidad que se desarrolla en torno al papado. Los pronunciamientos de los místicos, relegados durante mucho tiempo al ámbito de la especulación, ahora parecen resonar con una resonancia inquietante. Santa Brígida de Suecia, una vidente del siglo XIV, pintó un vívido retrato de un futuro pontífice que atravesó una era tempestuosa y guió a la Iglesia a través de un periodo plagado de agitación. Su profecía habla de un momento en el que el asiento papal quedaría vacante en medio de una profunda crisis. ¿Podrían ser estas palabras un reflejo espectral de nuestras circunstancias actuales, un escalofriante presagio de los desafíos que tenemos por delante? La propia historia proporciona un contexto para estas ansiedades, sugiriendo que las transiciones significativas dentro de los muros del Vaticano a menudo se extienden hacia afuera, impactando el escenario global. La inesperada renuncia del Papa Benedicto XVI en 2013 conmocionó al mundo católico y remodeló la Iglesia en formas que continúan desarrollándose. Ahora, mientras el Papa Francisco enfrenta sus propios problemas de salud, la pregunta flota en el aire: ¿podríamos estar al borde de otro periodo de cambio dramático, un posible cambio de paradigma para la Iglesia? Independientemente de la creencia que uno tenga en la validez de la profecía, los paralelos entre estas antiguas predicciones y la realidad actual son innegablemente convincentes. Estamos, de hecho, siendo testigos del cumplimiento de las advertencias susurradas a lo largo de los siglos y, de ser así, ¿qué territorios inexplorados se encuentran más allá de este umbral?
Sin embargo, entre las innumerables profecías que giran en torno a la Iglesia Católica, ninguna llama tanta atención o inspira tanta inquietud como la enigmática profecía de San Malaquías. Escrito en el siglo XII, este antiguo texto pretende predecir el linaje de cada papa en la historia, culminando con el líder final antes de que un evento apocalíptico envuelva al catolicismo. Según este escalofriante pronóstico, el Papa Francisco es la penúltima figura, el penúltimo papa antes de que un evento catastrófico sacuda los cimientos mismos de la Iglesia. La profecía se desarrolla a través de una serie de frases crípticas en latín, cada una de las cuales es una descripción simbólica de un papa específico. La entrada final habla de Pedro el Romano, un líder destinado a guiar a la Iglesia a través de su hora más oscura, una época de tribulación sin precedentes que precede a su desaparición definitiva. Muchos interpretan que el Papa Francisco encaja en esta siniestra descripción, particularmente teniendo en cuenta sus profundos vínculos con Roma y su compromiso inquebrantable de reformar la Iglesia desde dentro. Si esta interpretación es cierta, se avecina una perspectiva escalofriante. Sugeriría que el próximo Papa, quienquiera que sea, será el último en la línea profetizada por San Malaquías. Los escépticos, por supuesto, descartan la profecía como una mera falsificación medieval, una colección de pronunciamientos vagos que han sido moldeados retroactivamente para adaptarse a los acontecimientos históricos. Sin embargo, sus defensores señalan una serie de coincidencias inquietantes, casos en los que las descripciones de San Malaquías se han alineado inquietantemente con las características y acciones de papas anteriores, un nivel de precisión que desafía una explicación fácil. Ahora, a medida que la salud del Papa Francisco flaquea y los rumores sobre una posible renuncia cobran impulso, algunos se preguntan si estamos siendo testigos del desarrollo del capítulo final de esta antigua profecía en tiempo real. Si esta profecía es realmente válida, ¿qué implicaciones tiene para el futuro de la Iglesia Católica? ¿Presidirá el próximo Papa un periodo de crisis sin precedentes, o se trata simplemente de otro ejemplo de la naturaleza cíclica de la historia, de un patrón familiar que se repite? Una verdad sigue siendo innegable: el destino del Papa Francisco puede estar inextricablemente entrelazado con un misterio que ha perseguido al Vaticano durante siglos, una sombra proyectada por profecías que aún no se han entendido completamente. A lo largo de su histórica historia, la Iglesia Católica ha capeado innumerables tormentas, desde guerras devastadoras y revelaciones escandalosas hasta divisiones internas que amenazaban con destrozarla. Sin embargo, muchos creen que la Iglesia hoy enfrenta uno de sus desafíos más formidables, una confluencia de factores que abarcan el deterioro de la salud del Papa Francisco y la inestabilidad global generalizada que arroja una sombra sobre su liderazgo. ¿Podrían sus luchas personales ser un microcosmos de una crisis mayor que se está gestando dentro de la Iglesia, una situación para la cual nadie está adecuadamente preparado? Francisco ha dedicado gran parte de su papado a modernizar la Iglesia, buscando alinearla con las realidades del siglo XXI. Sin embargo, sus esfuerzos se han topado con una firme resistencia de facciones arraigadas dentro del Vaticano. Sus intentos de combatir la corrupción financiera, abordar el devastador tema de los escándalos de abuso sexual y detener la ola de disminución de la asistencia a la Iglesia lo han convertido simultáneamente en una figura querida para algunos y en un pararrayos de controversia para otros. Su liderazgo ha sido puesto a prueba por profundas divisiones políticas, algunos lo acusan de ser demasiado progresista, mientras que otros lo aclaman como el último bastión de esperanza para una reforma significativa. Pero ahora, a medida que su condición física se deteriora visiblemente, la Iglesia parece cada vez más vulnerable. La erosión de las instituciones tradicionales continúa ganando impulso a nivel mundial. La asistencia a misas está disminuyendo en todo el mundo. La influencia del Vaticano en la política global está disminuyendo. Poderosos elementos conservadores dentro de la Iglesia se están posicionando, esperando el momento en que Francisco ya no sea capaz de liderar, dispuestos a impulsar una reversión dramática de sus reformas progresistas. La última vez que la Iglesia experimentó una crisis de esta magnitud, culminó con la renuncia sin precedentes del Papa Benedicto XVI, un evento que conmocionó al mundo católico. Sin embargo, la situación actual es marcadamente diferente, incluso más precaria. El liderazgo de Francisco es evidentemente más frágil y el mundo mismo está aún más fracturado y polarizado. Si su salud lo obliga a dimitir, o si fallece inesperadamente, la consiguiente lucha por el poder podría desgarrar a la Iglesia en formas antes inimaginables. ¿Podría esto marcar el comienzo de una era de caos sin precedentes para el Vaticano, o existe todavía una oportunidad de evitar una catástrofe que podría redefinir fundamentalmente a la Iglesia Católica para siempre? A lo largo de los tiempos, místicos y santos han afirmado haber recibido visiones proféticas del futuro de la Iglesia Católica.
Muchas de estas profecías predicen una época en la que un papa soportaría un sufrimiento extraordinario, guiando a la Iglesia a través de una era de inmensa agitación y poniendo a prueba sus propios cimientos. A medida que la salud del Papa Francisco disminuye y la incertidumbre se arremolina en torno al Vaticano, algunos creen que estas antiguas visiones ahora se manifiestan en nuestra realidad actual. Uno de los más famosos de estos místicos fue Santa Brígida de Suecia, una visionaria del siglo XIV que describió a un papa luchando por mantener la unidad de la Iglesia durante una época de intensa crisis. Habló de un líder debilitado por la enfermedad, traicionado por aquellos dentro de sus propias filas y cargado con un peso demasiado pesado para soportarlo solo. ¿Podría haberse estado refiriendo al Papa Francisco? Sus continuas batallas contra la corrupción, la persistente resistencia a sus reformas y sus ahora visibles luchas físicas tienen un parecido inquietante con sus descripciones proféticas. Otra figura, la beata Ana Catalina Emmerich, una monja alemana del siglo XVIII, contó una visión en la que vio a un papa cada vez más débil a medida que fuerzas tanto dentro como fuera de la Iglesia trabajaban en su contra. Advirtió sobre un periodo oscuro para el Vaticano, una época en la que los enemigos buscarían dividir a los fieles y socavar la autoridad de la Iglesia. Algunos han interpretado sus palabras como una cruda advertencia de que la Iglesia se acerca a un momento crucial y decisivo en su historia. Más allá de estos santos específicos, muchos otros místicos católicos han advertido sobre un periodo en el que el Papa enfrentaría una lucha interna, cuyo resultado determinaría el destino mismo de la Iglesia. Mientras el Vaticano ya lucha contra divisiones internas y el Papa Francisco muestra claros signos de decadencia física, estas profecías resuenan con una nueva urgencia. ¿Son estas meras coincidencias, o las visiones del pasado han servido como advertencias, preparándonos para este mismo momento? Si estas profecías tienen peso, ¿qué acontecimientos nos esperan? Durante siglos, la transición de un papa a otro ha sido un momento decisivo en la vida de la Iglesia católica. Pero, ¿qué pasaría si el Papa Francisco se viera obligado a dimitir debido a su mala salud, o si su condición se deteriorara hasta el punto de que ya no pudiera liderar eficazmente? La respuesta es mucho más compleja y está plagada de posibles consecuencias de lo que muchos creen, y las reverberaciones podrían sacudir al Vaticano hasta lo más profundo. Si el Papa Francisco dimitiera, la Iglesia se aventuraría una vez más en territorio inexplorado. La renuncia del Papa Benedicto XVI en 2013 ya provocó conmociones en el mundo católico, marcando la primera vez en casi 600 años que un papa renunciaba voluntariamente a su sagrado cargo. Otra renuncia en un plazo tan corto establecería un nuevo precedente, uno que podría alterar fundamentalmente la percepción del papado. ¿Se sentirían los futuros papas obligados a dimitir una vez que se volvieran demasiado frágiles para gobernar eficazmente? ¿Podría el Vaticano comenzar a tratar el papel más como una posición política con límites de mandato definidos, en lugar de un compromiso de por vida arraigado en un nombramiento divino? Por el contrario, ¿qué pasa si el Papa Francisco decide no dimitir y, en cambio, continúa en su cargo hasta su último aliento? En ese escenario, la Iglesia católica se vería obligada a afrontar una transición lenta y potencialmente dolorosa, con un líder cada vez más frágil luchando por cumplir con sus pesadas responsabilidades. Esto podría generar inestabilidad interna a medida que figuras influyentes dentro del Vaticano maniobran y posicionan silenciosamente en anticipación del inevitable cambio de liderazgo. Independientemente del camino que se tome, una verdad innegable permanece: la Iglesia católica se encuentra al borde de una transformación significativa. La partida del Papa Francisco, ya sea por renuncia o por muerte, marcará el comienzo de una nueva era. Pero, ¿esa era se caracterizará por la unidad y la renovación espiritual, o exacerbará las divisiones existentes que amenazan con destrozar a la Iglesia? Durante más de 2 milenios, la Iglesia católica ha soportado guerras, conflictos internos y transformaciones sociales radicales. Pero hoy, mientras la salud del Papa Francisco empeora y una nube de incertidumbre se cierne sobre el Vaticano, muchos se hacen una pregunta que antes se consideraba impensable: ¿se está acercando la Iglesia al precipicio de su crisis más importante hasta la fecha? Los datos pintan un panorama preocupante. En todo el mundo, la asistencia a la Iglesia está cayendo en picado. Cada vez menos jóvenes eligen el sacerdocio. Los escándalos relacionados con abusos del clero y malas conductas financieras han infligido graves daños a la reputación de la Iglesia, erosionando la confianza y alimentando la desilusión. Ahora, con el Papa Francisco visiblemente luchando, la institución que históricamente ha representado fuerza y estabilidad inquebrantable parece más vulnerable que nunca. Un elemento central de esta crisis es la división ideológica profundamente arraigada que impregna a la Iglesia.
El Papa Francisco ha dedicado años a abogar por reformas, esforzándose por hacer que la Iglesia sea más inclusiva, más receptiva a las necesidades de la sociedad moderna y más adaptable al mundo en constante cambio. Sin embargo, su visión ha encontrado una feroz oposición de poderosas facciones conservadoras dentro del Vaticano, que sostienen que estos cambios amenazan las tradiciones centrales de la Iglesia y socavan sus principios fundamentales. Con su salud en declive, quienes se oponen a su agenda progresista se están envalentonando cada vez más, percibiendo una oportunidad para revertir su legado y hacer que la Iglesia regrese a tradiciones más rígidas. Si el Papa Francisco dimite o fallece, ¿cuál será la próxima dirección de la Iglesia? ¿Continuará el próximo Papa su camino de reforma, aceptando los desafíos y oportunidades de la era moderna? ¿O la Iglesia dará un brusco giro de 180 grados, volviendo a doctrinas y prácticas más estrictas y conservadoras? Si eso sucediera, millones de católicos modernos se sentirían alienados y desconectados, en última instancia, ¿elegirían abandonar la Iglesia por completo? Esto es más que simplemente el fin de un papado, podría significar el comienzo de un punto de inflexión fundamental que remodelará la Iglesia católica para las generaciones venideras. La única pregunta que queda es la siguiente: ¿la Iglesia emergerá de este periodo tumultuoso más fuerte y más resiliente, o será esto el catalizador de su irreversible decadencia? Mientras la salud del Papa Francisco continúa decayendo y la incertidumbre envuelve al Vaticano, una cruda realidad se ha vuelto innegable: el cambio es inevitable. ¿Pero qué forma tomará este cambio? ¿Se adaptará con éxito la Iglesia católica y descubrirá un camino para prosperar en el complejo paisaje del mundo moderno, o estamos siendo testigos del desmoronamiento gradual de una de las instituciones religiosas más poderosas e influyentes de la historia de la humanidad? Para innumerables creyentes, la fe siempre ha estado anclada en el concepto de continuidad. Los papas suben y caen, pero la Iglesia perdura, un faro firme en un mundo turbulento. Sin embargo, con las crecientes divisiones entre los líderes católicos, la disminución del número de miembros y el gran peso de los escándalos sin resolver, algunos temen que la próxima transición no sea tan fluida como en el pasado. Si el Papa Francisco dimite o fallece, ¿podrá su sucesor salvar las divisiones dentro de la Iglesia, fomentando la unidad y restaurando la confianza, o su liderazgo exacerbará los conflictos existentes, llevando a la Iglesia aún más hacia la fragmentación? Las profecías de San Malaquías, las visiones de los místicos a lo largo de los siglos y los patrones históricos de crisis papales anteriores parecen converger en este momento, lo que sugiere que representa un punto de inflexión decisivo para la Iglesia católica. Si estas predicciones tienen alguna apariencia de verdad, lo que le espera al catolicismo puede no ser simplemente un cambio de liderazgo, sino una profunda transformación de la fe misma. Una verdad sigue siendo primordial: el mundo está observando. Cada decisión que tome el Vaticano en los próximos meses desempeñará un papel fundamental a la hora de determinar si la Iglesia emerge más fuerte y resiliente de este periodo de incertidumbre, o si continúa su descenso hacia la crisis. ¿Podría ser esto realmente el fin de una era, un ocaso simbólico para la Iglesia católica tal como la conocemos? ¿O es el amanecer de algo completamente nuevo, una evolución profunda y transformadora de la fe? Solo el tiempo revelará las respuestas a estas preguntas críticas. Sin embargo, una cosa es innegable: la Iglesia católica se encuentra en una encrucijada y las decisiones que tome en el futuro cercano tienen el potencial de alterar el curso de la historia para siempre. Si te gustó este tipo de vídeo, recuerda darle me gusta y suscribirte al canal.